¿Cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo se hará justo el pecador? Son preguntas que vamos a contestar durante esta semana en nuestra conversación. Bienvenidos, amables oyentes, a este día domingo 27 de julio. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo, como siempre, con un cariñoso abrazo. Cariñoso abrazo. Así es. Que se extiende a todos nuestros amables oyentes. ¿Cómo ser salvo? Es una pregunta quizá que después que estudiamos la lección pasada, ¿no es cierto?, acerca de este Jesús que nos otorga una salvación gratuita. Ahora, ¿cómo podemos ser salvos? Es una pregunta que nos va a traer tranquilidad cuando comencemos a leer algunos textos que están en la Escritura. Por ejemplo, Juan capítulo 3, 14 y 15. Es un texto que ha traído algunas situaciones especiales, pero vamos a concentrarnos en responder esto: ¿cómo ser salvo? Dice allí: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el contexto de este maravilloso texto de Juan 3:16, pero es previo a lo que dice justamente Juan o Jesús hablándole a Nicodemo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Qué te dice esto, Horacio, para pensando en cómo ser salvo, ¿no es cierto? Claro, los israelitas, cuando estaban en el desierto y fueron mordidos por las serpientes, que a propósito tenemos que decir, las serpientes siempre estuvieron en el desierto, no fue cosa de que en ese momento solamente aparecieron. Lo que pasa es que ellos no se habían portado muy bien y ellos fueron los que se salieron de la protección de nuestro Dios. Levantaron, entonces, digamos, las el Señor puertas, le dijo, las rejas. Justamente, el Señor le dice que hagan una serpiente de bronce, la pongan en un asta, y aquel que era mordido tenía que mirar a la serpiente y era sano. Pero era sano por la fe que ponía. No era sano porque la serpiente tuviese algo especial. Hay quienes a veces creen en ciertos amuletos. Y yo he visto casas a veces que tienen pirámides, en fin, hay una cantidad de cosas que ponen velas y otras cosas, creyendo que eso les ayuda a tener una vida mejor. Y no es así. La verdad es que aquí, cuando el Señor les hace mirar esa serpiente estaba simbolizando a nuestro Señor Jesucristo, que tenía que ser también puesto en una cruz, justamente, ¿no es cierto? Y solo mirarlo a él, y eso es el concepto de fe tan claro y sencillo que nos muestra. De eso se trataba. Mirar a Jesús y uno puede ser salvo. Pero hay una condicionalidad ahí en Lucas 5:27 que nos habla de esto de reconocer nuestra necesidad de la salvación. Es como si alguien se siente mal o está enfermo y tiene una necesidad de sanidad, busca quién le puede dar esa sanidad o orientarlo, o quién puede de alguna manera, ¿no es cierto?, darle lo que necesita para su sanidad. Fíjate, ahí dice: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Fíjate que aquí se produce justamente la respuesta a nuestra pregunta, ¿no es cierto?, cómo reconocer nuestra necesidad. Y efectivamente Leví era un necesitado de Dios, pero bastó que Dios le dijera, o Cristo le dijera: sígueme, y él se levantó. Y aquí está la condicionalidad: y dejándolo todo. No se levantó con sus cosas, no arrastró lo que traía, dejó todo y se fue siguiendo al maestro. Parece a veces un poquito incluso irresponsable, porque él estaba a cargo de algunos tributos, pero él había buscado quizás a Dios en su corazón, quizás había escuchado algo de él, era un judío en todo caso, que estaba de parte de los romanos en todo caso, haciendo algo que por conveniencia, lógico.
pero basta que Cristo le diga, sígueme, lo que dice todos los días el Señor a nosotros en nuestro corazón, sígueme, y lo que hay que hacer es dejarlo todo. Ahora, como recompensa o como retribuir todo esto que él sintió en su corazón, hace el banquete y aparecen las murmuraciones. Claro. Pero fíjate, yo he pensado que Levi Mateo quizás no sentía la necesidad, o mejor dicho, sentía una necesidad pero no sabía de qué. ¿Cuánta gente busca en la fama, busca algo que necesita y se da cuenta que no es? Lo busca en los placeres, lo busca en el dinero, lo busca en las drogas a veces. Está buscando algo que ni siquiera sabe lo que es. Y yo creo que a Mateo le sucedía lo mismo. Seguramente Mateo estaba buscando algo, sentía la necesidad en su corazón, y cuando aparece Jesús le dice, ven, sígueme, siente que eso era precisamente lo que satisfacía su necesidad. Ahora, Mateo no era una persona pobre, si queremos decir que tenía necesidades económicas, no las tenía. No. Pero sí tenía un vacío que era el vacío que llenó Jesús. Fíjate que la palabra que aparece allí cuando vio, ¿no es cierto?, es contemplar, es mirar con atención a una persona, no es pasar la vista y mirarlo así solamente, ¿no es cierto?, sino con atención. Yo creo que Mateo, mientras estaba trabajando allí, miró y vio que lo estaba mirando Jesús. Y él quiso seguir en su actividad, pero al volver a mirar a Jesús, vio que nuevamente, insistentemente, lo estaba mirando. Entonces allí él entendió que no solamente la vista, sino con las palabras, hizo volver a Mateo a la realidad que él andaba buscando, por eso que dejó todo. Y esto nos habla de que quizá nosotros nos gusta estar con un pie, como algunos dicen, en la tierra y otro en el agua, o sea, estar entre un y otro camino, pero para ser salvo, mi estimado oyente, es reconocer nuestra necesidad, dejar todo aquello que nos ata a la tierra y seguir a Jesús como lo hizo Mateo. ¿Sabe qué interesante? Porque Lucas es el único que registra el detalle en de esta narración. Si ustedes revisan a algunos discípulos, posiblemente Mateo nunca volvió a su negocio, pero si recuerdan ustedes, Pedro, Andrés y Juan en algún momento volvieron otra vez a pescar al negocio que tenían, pero ellos recapacitaron y al final volvieron y dejaron todo, y es la recomendación que nos hace Jesús, dejar todo y seguirlo a Él, porque Él es el único que tiene vida y tiene vida eterna. Bueno, tenemos que reconocer que es difícil, valga la redundancia, reconocer nuestra necesidad si el Espíritu Santo no interviene. Y nosotros tenemos allí en San Juan, capítulo 16, verso 8, que nos dice que cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, Él nos convence de pecado, Él es el que nos muestra el pecado y nos dice, nos hace sentir mal, ¿ah? Que yo creo que ese sentirse mal es por nuestro bien, porque hacer lo malo y no saberlo, no sentirlo, eso nos va hundiendo cada día más. Entonces tenemos que agradecer a Dios cuando nos sentimos mal por haber cometido algún error, por haber pecado, por haber hecho no haber hecho lo correcto. Por eso que el salmista allí en el Salmo 14:3 dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y eso uno tiene que reconocerlo, y en la medida que uno se da cuenta de esta necesidad de un médico, de una sanidad, de un cambio, de un nuevo lineamiento, recurre a quien puede ser el único que nos puede dar esa salida. Que el Señor los bendiga, amables oyentes. Nos vamos a encontrar mañana en un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Bendiciones. Aunque la culpa a menudo es algo malo, ¿de qué manera el Espíritu Santo ha podido usarla para su propio crecimiento espiritual? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.